Bueno, entonces vamos a continuar con la primera parte de trastornos de personalidad para finalizar con los dos trastornos de personalidad que nos faltan del clúster A. Recuerden que en el clúster A decíamos que están ubicados el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico. Paranoide, que lo que comparten todos ellos en común es que, bueno, son personas raras o personas excéntricas, ¿no? Ya habíamos hablado del trastorno paranoide. Sí, del trastorno paranoide de la personalidad. Entonces hoy vamos a hablar del trastorno esquizoide de la personalidad. Y mencionábamos en relación al trastorno paranoide, que eso puede ser un factor predisponente, al igual que también lo es el trastorno persona futuramente pudiera desarrollar un trastorno mental como por ejemplo la esquizofrenia. Recuerden que hay muchas comorbilidades en psiquiatría y que decíamos que los trastornos de personalidad pueden estar en comorbilidad con otros cuadros psiquiátricos y que también pueden ser factores que predisponen para la aparición, por ejemplo, de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, bueno, los trastornos de personalidad que son más proclives o que son o están más íntimamente esquizofrenia son estos trastornos del precisamente tienen muchos síntomas que presenta un esquizofrénico, ¿no? Que tienen ese tipo de conductas o de comportamiento. No, exacto. Es solo un factor predisponente. No quiere decir que todo el que tenga un trastorno de personalidad del clúster A va a desarrollar esquizofrenia, porque hay pacientes que solo se quedan con el trastorno de personalidad, pero el hecho de tenerlo sí los hace proclive o los hace más susceptibles que la población en general a que desarrollen otras patologías psiquiátricas, por ejemplo la esquizofrenia. ¿Okay? Bueno, y además que recordemos también que dentro de la etiología de la esquizofrenia, también influyen otros factores, ¿no? Influye la epigenética, es importante. Entonces, es como, digamos, la aglomeración de muchos factores que pueden determinar que una persona desarrolle la esquizofrenia. Bueno, el trastorno esquizoide de la personalidad se va a caracterizar porque presenta al menos 4 de los siguientes caracteres o características o rasgos y que deben estar presentes, ¿ok? La incapacidad para sentir placer, o sea, son personas prácticamente anedónicas, es como que todo les da igual, es como una indiferencia ante las cosas que suceden, no sienten placer, son personas como, ay, anedónicas por excelencia. Hay una frialdad emocional, bueno, como esa carencia o esa falta de empatía, como no importarle los sentimientos del otro, embotamiento afectivo o desapego, o sea, como que no tienen interés por relacionarse con nadie, como que no tienen interés en establecer vínculos afectivos ni con la familia, ni con las amistades, ni tampoco con pareja. Por lo general vemos que son personas muy solitarias, personas que si les preguntan nunca tenido novia, nunca se han casado, que prefieren actividades en solitario, que prefieren trabajar solos, estudiar solos. Entonces, sí, son personas que siempre están como muy aisladas, como muy apartadas de los grupos o de la familia. Incapacidad para expresar sentimientos de simpatía o de ir hacia los demás, o sea, ni una cosa ni la otra, eso, una indiferencia total. Aparente indiferencia a las alabanzas y a las críticas, les da igual si hablan bien o hablan mal de ellos, o sea, no va a haber ni emocional, tanto si los critican como los alaban, ¿no? O como que les reconozcan las cosas buenas que hacen o las cosas buenas que tienen. Poco interés por relaciones sexuales, tener en cuenta obviamente la edad, marcada preferencia por actividades solitarias, como ya mencioné, excesiva preocupación con fantasías y excesiva introspección, o sea, son personas que están como muy ensimismadas, como muy metidas dentro de su propio mundo. Y con esto de preocupación con fantasías es que puede llegar
a imaginarse o a tener pensamientos que pueden casi rayar en lo delirante, ¿no? A estarse imaginando situaciones o a estarse imaginando conversaciones o a estarse imaginando el futuro y que eso les preocupe, que muestren preocupación por cosas que aún no ocurren y que pueden estar fantaseando todo el tiempo, bueno, al extremo de que pueda ser un pensamiento tan intrusivo, tan rumiante como que rayar en lo de emocional o su capacidad para expresar sentimientos o empatía. ¿Por qué presentan esa preocupación con esa fantasía? Esa sería la primera duda. Y la segunda, ¿eso es lo que lo está asociando dentro del clúster a ese tipo de preocupaciones fantasiosas con relación también, por ejemplo, a los psicóticos? Sí. Esto es lo que lo relaciona. Las fantasías, como les digo, es estarse imaginando situaciones, como no les interesa, por ejemplo, el acercamiento de otras personas o las relaciones con otros, sus preocupaciones pueden redundar en eso, ¿no? En que me busquen, en que me llamen, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me lo quito de encima? ¿Cómo le digo que no? Eso los puede llegar a preocupar. Y eso, de rayar en lo delirante, entonces como que, ¿y será que si me buscas porque quiera obtener algún beneficio o porque quiera, o sea, es como que nunca van a pensar o van a sentir que puede haber una buena intención de parte del otro. Por eso es que están dentro de ese grupo los tres, porque esas características las comparten, ¿no? De rayar casi que en lo delirante. Por eso es que son factores predisponentes para esquizofrenia o hasta para trastorno bipolar. Los trastornos bipolares pueden también psicotizarse. Bueno, esa es la preocupación, eso sería lo que más les preocupa. Sí, ¿cómo hago para mantener mi espacio y mantenerme a solas y que no me llamen, que no me busquen? Porque, ¿cómo les explico? Que no me interesan, que no quiero nada. ¿Ah? Ah, bueno, eso pasa, ¿no? Bueno, mira, hay psicoanalistas, por lo menos había una psicoanalista, porque obviamente eso fue hace mucho tiempo atrás, que se llamaba Melanie Klein. Yo no sé si alguna vez oyeron hablar de ella. Melanie Klein era una psicoanalista de tipo freudiana, pero ella se dedicó mucho a trabajar con niños. Entonces, ella era de la que partía, ella decía, humanos, incluso en nuestra edad adulta, solo tenemos dos posiciones en la vida, una posición esquizoparanoide y una posición depresiva, y que nosotros nos estamos moviendo diariamente entre esas dos posiciones, que hay días en los que estamos como medios depresivos o con esas características o esos rasgos de personalidad, y hay días donde estamos esquizoparanoides, o sea, donde podemos estar sí, así como dices tú, el día de posguardia, bueno, pero no es por cuestiones emocionales, sino por cansancio, por agotamiento. Si estamos como esquizoide, yo lo que quiero es irme para mi casa y acostarme y que nadie me llame, que nadie me hable. Pero hay muchos psicoanalistas que parten de eso, de que nosotros nos movemos en esa línea y que podemos estar un día o un tiempo en la etapa o en ese polo esquizoparanoide y en otro nos podemos comportar de manera depresiva, ¿no? Y que muchas veces cuando estamos en esa etapa esquizoparanoide podemos tener acciones o conductas con personas familiares, con amistades, donde podemos llegar a ser un poco irritables, hirientes, que entonces cuando caemos en cuenta, entonces pasamos a la otra, bueno, ¿cómo se me ocurre a mí? ¿Cómo hice eso? ¿No? Entonces, el sentir culpa por cosas que hicimos, pero en un momento en el que nosotros probablemente no estábamos ni conscientes del malestar que tenemos. Bueno, hay ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza, ni deseos de tenerla.
y marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas. También estas personas son como que, bueno, como viven en su propio mundo, se crean sus propias normas. Entonces les cuesta mucho encajar en grupos o les cuesta mucho, bueno, encajar en la sociedad en la que se desenvuelven porque ellos tienen como su propio código, su propia normativa de vida, ¿no? Y que hacen a veces cosas que pueden resultar para los demás chocantes, extrañas, incongruentes, desatinadas, cosas que no son como adecuadas, ¿no? Como conductas o comportamientos inadecuados que, bueno, uno dice que es raro, usted tiene algo porque eso no es normal que alguien de su edad, de su cultura, haga eso, se comporte de esa manera. Recuerden el concepto de trastorno de personalidad, ¿no? Y que precisamente es uno de los criterios diagnósticos, que esas características, esos patrones o esos rasgos se salen de lo normal, o sea, se salen de la cultura o del comportamiento que se espera de esa persona dentro de la cultura a la cual pertenece. Es hacer cosas que, bueno, socialmente o culturalmente no están permitidas o no son bien vistas o no es la norma de vivir. Por eso es que nosotros no podemos, por ejemplo, ponernos a criticar el régimen, aunque no estemos de acuerdo y nos parezca un exabrupto, por ejemplo, en los países donde predomina la religión islámica. Bueno, todo lo que ha estado ocurriendo en Irán, todo lo que hemos estado viendo. Entonces, para nosotros eso es una cosa fuera de contexto, inaceptable, inhumano, todo. Bueno, pero esa es la cultura de ellos, esas son sus normas. Y ellos viven que eso está bien o eso está mal, o que todos ellos tienen unos trastornos de personalidad, que a mi modo de ver, sí, la mayoría de esa gente tiene trastornos psiquiátricos de todo tipo, porque es que yo creo que de alguna manera también por razones diversas, por conveniencias culturales, políticas, de lo que sea, se han asentado, se han agarrado mucho de esa relación, de esa religión, y yo creo que de alguna forma han hecho una mala interpretación. Yo nunca he leído el Corán, pero yo me imagino, yo aquí pensando que ellos pueden hacer unas interpretaciones de ese libro sagrado a su manera y a su conveniencia para mantener oprimido el país, ¿no? A todos esos países, pero entonces nosotros no pudiéramos decir que, bueno, esa es la cultura de ellos. Ahora, si nosotros vemos que eso está pasando aquí, o sea, mira, ya va un momento, eso no está permitido, ¿cómo le vas a caer a palazos tú a una mujer en la calle? Porque, no sé, imagínense las mujeres de aquí cómo salen vestidas la mayoría. Claro, sí, sí puede ser. Bueno, cualquier otra cosa, cualquier otro trastorno. Sí puede ser, porque recuerden que no solamente, como les digo siempre aquí en las enfermedades de este tipo, no solo es la herencia, lo genético, lo biológico, sino que también aquí debemos de tomar en cuenta la cultura, la educación, las experiencias de vida, el ambiente, todo lo que nos rodea, todo eso va como, digamos, como que confabulando para llevar a alguien a desarrollar una determinada patología, ¿no? Por ejemplo, creo que una persona que está siendo criado, por ejemplo, por un paciente que desarrolló posteriormente o que lo empezó a presentar ya después de haber tenido hijos, por ejemplo, un trastorno esquizoide, lo que le está expresando al niño de información allí es que eso es lo normal, esa actitud. Entonces puede ser que haya personas que no tengan ese trastorno, pero su personalidad ha sido marcada por ese tipo de patrón de crianza y por eso actúan así, pero no es que sean así, no. Sí, sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero fíjense, ya hay varias cosas, ¿no? Y una es que los trastornos de personalidad no es que se desarrollan después. O sea, un esquizoide muy probablemente no se va a casar nunca ni va a tener hijos. Por ahí, para empezar por ahí. Y lo otro es que hay patologías, los trastornos de personalidad se comienzan a ver, recuerden que les dije desde muy temprana edad, ya se va perfilando el individuo cómo será. Hay patologías psiquiátricas que sí pueden aparecer, o sea, hay unas que tienen como que sus rangos de edades, ¿no? El trastorno bipolar aparece más hacia los 30, la esquizofrenia más temprano, en la década de los 20, puede aparecer incluso antes. Pero también pueden haber otros trastornos o cuadros depresivos que aparezcan después, cuando ya la gente ha tenido una vida establecida por X circunstancias, algunos detonantes, o que las personas ya venían trayendo eso, pero hubo un detonante que les disparó.
o que a la familia le parecía, bueno, pero él siempre fue así, les parecía que eso era normal, ¿no? Pero entonces, cuando uno empieza a indagar, ¿no? En las condiciones premórbidas o la personalidad premórbida, uno dice, bueno, eso era normal que dijera o hiciera o se comportara de tal manera, por ejemplo. Entonces, a veces hay muchas patologías que pasan solapadas y que llega un momento en la edad adulta por cualquier circunstancia donde algún estresor, hay un detonante que hace que eso explote. Sí, es verdad, también hay muchas personas que tenemos, niños, adolescentes o adultos, que son depresivos o son ansiosos, pero más por causas, digamos, genéticas o biológicas, porque son conductas aprendidas, son patrones, son ansiosas. Entonces se va transmitiendo de una generación a otra esa conducta, ese comportamiento, y hay que ser así como en esas familias donde las mujeres vienen oyendo porque la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, todo el mundo, todos los hombres son malos, no te cases. Bueno, si son todos tan malos porque tú te casaste, porque se casó mi abuela y mi mamá, y o sea, ustedes sí, yo no. Entonces son cosas que se van, patrones que se van repitiendo, aunque y cuando vienes a ver y le preguntas, bueno, pero y más o menos cuáles son los factores o qué estresores tienes que pudieran explicar que estés ansiosa, y cuando la gente empieza a revisar o uno a revisar, no consigue nada, no, bueno, es como que es una norma, en mi casa, el sello de familia, todos somos así. Hay muchos patrones que se aprenden, por supuesto. Ok. Bueno, y luego tenemos el trastorno disocial de la personalidad, que ya podemos ver desde muy temprana edad, desde niños con comportamientos, con conductas disociales, ¿no? Y factores que nos pueden ir a nosotros prediciendo de esa posibilidad. Se habla mucho de que los niños con déficit de atención son más propensos a desarrollar estos rasgos, bueno, si no son atendidos adecuadamente, si no son diagnosticados a tiempo. También en el pasado, bueno, hace muchos años atrás se creó o se estableció una tríada en la cual se decía que todos aquellos niños con enuresia muy avanzada edad, piromaníacos por adicción al fuego, a jugar con fuego y crueldad con los animales, también esos eran rasgos que ya podían ir definiendo la futura personalidad y social de ese individuo. Por supuesto que si este niño está siendo criado en un ambiente donde se irrespetan las normas, donde se violan las normas, donde no hay respeto por el otro, donde no se ponen límites, donde los papás o uno de los papás o algún otro miembro importante de la familia es disocial, roba, consume droga, es narcotraficante, bueno, eso también va confluyendo para que este niño también pueda futuramente desarrollar eso. Un niño al que no le presten atención de que tienes que ir al colegio, les da igual si salen o no salen al colegio, si los ponen a trabajar a muy temprana edad, los dejan solos en la calle, o sea, son muchas cosas que pueden ir perfilando que el niño sea así. Ojo, también hemos visto niños que se han criado en ambientes muy primitivos y han podido salir adelante, ¿no? Pero también es porque custodia a otros familiares más responsables o menos psicopáticos que los padres o quienes los están criando. Entonces, también estos niños que desde muy temprana edad comienzan a marcar conductas oposicionistas, negativistas, todo eso, que son trastornos que están contemplados en los manuales dentro de niños y adolescentes, bueno, hay que tomarlos en cuenta, no los podemos perder de vista, ¿no? Entonces, dentro de las características o criterios diagnósticos, se habla de que al menos 4 de los siguientes criterios debe estar presente: que hay cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y una falta de capacidad de empatía. Recuerden que los disociales no sienten remordimiento, no sienten culpa, no son capaces de ponerse en el lugar del otro, no les interesan los sentimientos del otro, o sea, hacen daño sin importar si el otro sufre o no. Sus relaciones son de tipo utilitaria, mientras yo pueda sacar provecho de ti lo hago y después ya me olvido. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y desprecio de las normas, reglas y obligaciones sociales, incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, bueno, por esto de que no les interesa el otro,
salvo mientras me sirvas, ¿no? Una relación utilitaria. Baja tolerancia a la frustración, con un bajo umbral para descargas de agresividad, dando incluso lugar a comportamientos violentos. Por lo general son personas que no toleran cuando algo no se les da en el momento, cuando algo no se cumple como lo pensaron, está dispuesto a, pueden generalmente ser impulsivos y tener descargas violentas, pueden volverse agresivos tanto verbal como físicamente hacia el otro, ¿no? Y pueden incluso culpabilizar al otro de cómo soy. O sea, bueno, yo soy así por tu culpa, o yo respondí así por tu culpa, o yo te pegué porque tú te lo buscaste. Y en ningún momento, bueno, aceptar la culpa. No aprenden del castigo. Esta gente cuando comete algún delito, cuando delinquen, roban, matan, violan, y los meten presos, esa gente de verdad, no aprenden. Ellos no aprenden del castigo para nada. Y ustedes ven que muchos de esos presos salen a la calle y vuelven a reincidir. O sea, es raro de verdad que un exconvicto de eso se acomode y de verdad haga las cosas bien de ahora en adelante. Por lo general son reincidentes. Por eso es que, bueno, las cárceles están llenas de disociales o de antisociales. Sí, esos pacientes, recuerden, o esas personas por lo general causan tanto malestar en los demás, que los demás son los que consultan, los demás son los que buscan ayuda, oriénteme, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? O porque ya la persona desarrolló un cuadro depresivo, ansioso, entonces son ellos los que buscan ayuda, pero no esta persona. Si esta persona acepta ir a unas tantas y ya después no regresa, no va a permanecer en terapia. Uno puede ayudar con psicofármacos, sí, puede ayudar con psicofármacos, de repente, bueno, a manejar un poquito la agresividad, la impulsividad. Si es un consumidor, entonces, bueno, tratar también de disminuir un poco ese consumo, que bueno, porque bajo el consumo de drogas puede, o de alcohol, puede tener insomnio, puede hacer una psicosis tóxica, entonces eso sería el abordaje que uno haría, donde uno actuaría. Pero de que yo voy a hacer psicoterapia con estas personas para cambiarle la estructura, no, o sea, no son personas para psicoterapia. Va a estar sentado ahí frente a ustedes y ustedes gastando tiempo, gastando saliva y él entra por aquí, le sale por aquí y o sea, no están convencidos, sencillamente es así, punto, así me quedo. No me interesa, a mí no me interesa lo que tú me digas, ni me interesa si los demás están sufriendo o no por mi causa. Ok. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia en particular. Muy típico las personas que llegan, creo que se los comentaba, a psiquiatría forense, cuando están siendo o están bajo la condición de procesado, porque, bueno, se abrió la investigación judicial para, bueno, llevarlo a juicio, porque está, inculpado, pues, por algún delito. Entonces, bueno, se hace la experticia psiquiátrica porque siempre hay que establecer entre el delito y la condición mental, ¿no? Porque también hay muchos enfermos mentales que delinquen. Entonces, cuando son penados, bueno, que ya fueron a juicio, ya fueron sentenciados, saben que también dependiendo del tiempo y también del delito, tienen como ese beneficio de que pueden optar a un beneficio, si es reducción de la pena, si es libertad condicional, si es libertad plena, aunque ese es el indulto presidencial, eso lo otorga él directamente, o si es que la pena es trabajar en el día y tiene que regresar a pernoctar a la cárcel en la noche, todo eso. Entonces, bueno, muchos de estos penados simulan tener alguna patología mental porque, bueno, quieren, igual que el procesado, pues lo que quiere es obtener algún beneficio, ¿no? Para que le bajen la pena o para que lo declaren inocente. Pero recuerden siempre que aquí hay que estar presente con lo de la enfermedad mental suficiente, ¿no? Los tres renglones que se evalúan para no es imputable esa persona. ¿Quiénes creen ustedes que delinquen más? ¿Dónde puede haber mayor índice delictivo? ¿En los enfermos mentales o en los disociales?
conductos disociales. La tendencia es a creer, ¿no? La gente, la población en general, que los enfermos mentales son agresivos y que delinquen mucho. Es al revés, más agresivos y más delincuentes son los trastornos disociales que un paciente con enfermedad mental. Bueno, marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles de los comportamientos conflictivos, lo que les decía yo. Siempre se están justificando, bueno, pero es que yo hice eso porque tú tal cosa, es que yo dije esto porque el otro también lo dijo. O sea, siempre es como excusándose y quitándose ellos la carga, la culpa, y haciendo ver que el responsable es el otro, ¿no? Justificando siempre sus acciones en el otro, para no asumir la responsabilidad o no asumir la culpa. Bueno, en este clúster, en este grupo de trastornos de personalidad, podemos añadir que puede haber una irritabilidad persistente en cualquiera de ellos y pueden haber también trastornos de conducta durante la infancia y la adolescencia, como les dije. No son necesarios, no es un criterio, digamos, sine qua non o indispensable, pero como les digo, siempre debemos estar como muy atentos a esos niños y a esos adolescentes con conductas disruptivos, agresivos, medidos, incongruentes con la situación. Bueno, además de ver cuál es el ambiente en el que se desenvuelve, qué experiencias de vida ha tenido ese niño, qué traumas ha tenido, si ha sido abusado física, sexual, verbal, psicológicamente, porque todo eso lo va predisponiendo. ¿Qué antecedentes familiares tiene ese niño en cuanto a antecedentes psiquiátricos? Entonces, estos serían algunos de los comentarios en relación a esos trastornos. La irritabilidad en ellos también está siempre presente, ¿no? Algún esquizoide en algún momento puede responder de manera violenta, de manera agresiva, si se le molesta mucho o si él siente que le están invadiendo su espacio o que la gente se está sobrepasando o lo están abordando demasiado. ¿Okay? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí, ya terminamos con este. Si el martes que viene sigo yo, me imagino que sí, por lo que me han comentado. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver clúster B y C. Me comprometo a estar aquí a las 2:30 en punto, ¿ok? 11:30 en punto, para que podamos terminar esto. ¿Alguna pregunta? En relación a los trastornos psicóticos y los trastornos disociados, ¿cuál es? ¿Psicótico y disociado o disocial? Disociado. Ah, ok, porque disociado es otra condición, otra cosa. Ok, disociado. Ajá. ¿Qué diferencia habría en función de o sea, quién puede hacer más daño por igual? ¿O son manejados de forma igual? No, como les digo, muchas veces, por ejemplo, vamos a comparar un esquizofrénico que puede hacer brotes psicóticos importantes y el disocial. Los dos pudieran comportarse de la misma manera violenta y agresiva, pero recuerden que aquí hay una diferencia. El psicótico lo está haciendo según los delirios que tiene de que tú me puedes hacer daño y antes de que tú te me vengas encima, yo voy contra ti. O porque tuvo una alucinación auditiva, un fonema imperativo que lo mata. El disocial lo está haciendo a conciencia, lo está haciendo voluntariamente. Pero el disocial no lo hace bajo patologías específicas mentales, lo hace bajo su propia. O sea, el disocial es una patología. O sea, recuerden lo que les decía, el trastorno de personalidad disocial, como cualquier otro trastorno, hay controversias porque algunos consideran que no deberían estar incluidos en los manuales diagnósticos porque no es una... Aquí lo que pasa es que ya es una estructura que se conformó así, pero que esa estructura no le está impidiendo a esa persona actuar con juicio, pensar con raciocinio, actuar de manera voluntaria. Un psicótico, cuando hace un acto de esto o comete un delito, se vuelve violento, no lo está haciendo a conciencia, no lo está haciendo voluntariamente, sino que lo está haciendo seguido porque oyó voces que le dijeron que lo hiciera o porque según los delirios que tiene, esas ideas delirantes,
irracionales, irreductibles a la lógica, él está actuando en función de lo que él piensa que es, pero él está en ese momento, digamos, en ese momento no tiene juicio, no tiene capacidad de pensar esto está bien, esto está mal. El disocial sabe que está bien y que está mal, que es lo adecuado y que es lo desadecuado, pero el esquizofrénico en un brote no. Solo que no le importa, yo lo hago porque primero es mi gratificación. El disocial siempre está pensando en su gratificación, primero yo. Si mi gratificación es que me voy a ir a robar ese celular porque lo voy a tener para mí o lo voy a vender para obtener plata, para, bueno, para gastármela, para comprar drogas, alcohol o para lo que sea, bueno, nada, él está actuando según eso, él sabe que eso está mal, bueno, porque en vez de ir a robarte el celular no busca trabajo. O sea, ¿por qué no piensas así? Eso entraría como los sociópatas. Sí. Los sociópatas. Sí, los sociópatas. Cuando tú escuchas decir antisocial, disocial, sociópata, bueno, que los sociópatas hacen eso, o sea, los llamados ladrones de cuello blanco, o sea, ¿cuántos no vemos así? ¿Cuánta gente en cargos importantes? Porque estoy actuando es para mi beneficio, a mí no me importan los demás, a mí no me importa si los demás van a salir fregados y perjudicados, sino cuánto me va a quedar a mí en los bolsillos o qué ganancia voy a obtener yo de esto. O sea, lo estoy haciendo a conciencia, lo estoy haciendo voluntariamente, yo sé que eso no está bien, que eso no es adecuado, pero igual lo hago, a mí no me importa. Entonces, claro, tenemos diferentes niveles de sociópatas o diferentes niveles de psicopatía o diferentes niveles de disociales, desde muy inteligentes, porque los hay, hasta los más torpes, porque, bueno, casi que rayan en el retraso mental, porque tienen un coeficiente intelectual limítrofe, entonces son torpes a la hora de hacer las cosas. Los muy inteligentes, los muy brillantes son los más peligrosos también, porque, bueno, esos te meten en un bolsillo, son serpientes y se te van metiendo y te ganan y se ganan tu confianza y todo, te meten en un bolsillo y después hacen lo que quieren contigo. Y estos que son impulsivos, agresivos, bueno, son los que andan por ahí por la calle robando, con armas, que lo hacen de esa manera, ¿no? Que no les importa, no me importa si te doy un tiro y te moriste, no me interesa. Y además que también muchas veces esa gente tiene tanta deprivación sociocultural, en algunos casos, que por eso rayan como en el retraso mental, y algunos porque de verdad de nacimiento tienen un coeficiente limítrofe, y otros es porque, bueno, tienen neuronas achicharradas de tanta droga y alcohol que se meten. Entonces hay diferentes, cada quien va a actuar según el nivel intelectual que tenga. Bueno, a ustedes por haber venido.